Descubre la increíble historia de San Félix de Cantalicio, el santo que hizo milagros con un burro. Cómo un animal humilde se convirtió en un símbolo de fe en la Italia medieval. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, el bullicio de una ciudad italiana del siglo XV. Tú, un humilde fraile, te encuentras en medio de la multitud, con el corazón lleno de fe y la mente ocupada en las tareas del convento. De repente, un rebuzno inesperado te interrumpe tus pensamientos. Un asno, de pelaje gris y mirada inteligente, te observa con una curiosidad palpable. No es un asno cualquiera, hay algo en su mirada, una serenidad inusual, que te llama la atención. El asno se acerca lentamente, sin mostrar agresividad. Sus pasos son cautelosos, como si comprendiera la importancia del momento. Tú, sorprendido pero no asustado, extiendes tu mano con timidez. El animal responde con un suave roce de su cabeza contra tu palma, un gesto de confianza que te conmueve profundamente. Es un encuentro único, un instante mágico que presagia algo extraordinario. Este encuentro fortuito, este instante de conexión entre un humilde fraile y un asno aparentemente común, marcará el inicio de una historia llena de milagros y eventos extraordinarios. Observa atentamente cómo este encuentro sencillo se transformará en el inicio de una leyenda, una historia que ha perdurado a través de los siglos. El asno no era solo un animal, era una pieza fundamental en la vida de San Félix de Cantalicio, un guía silencioso y un testigo fiel de su santidad. Piensa en un niño pequeño, tú, en medio de los campos italianos del siglo XV. El sol del mediodía te calienta la piel mientras ayudas a tu familia con las tareas del campo. El aire huele a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Eres Félix, un niño humilde, con los pies descalzos y las manos curtidas por el trabajo, pero con un corazón enorme y una mirada llena de inocencia. La vida rural te ha enseñado el valor del esfuerzo y la belleza de la naturaleza. Tus días están llenos de trabajo, cuidar de las ovejas, ayudar en la siembra y la cosecha, aprender los secretos de la tierra y el ciclo de la vida. Aunque la vida es dura, tú encuentras alegría en las pequeñas cosas, en la risa de tus hermanos, en la calidez del hogar, en la belleza simple del paisaje que te rodea. La fe de tu familia, profunda y sincera, impregna tu vida desde la infancia. Es una semilla que se planta en tu corazón y crecerá con fuerza. A pesar de la pobreza, tu familia te inculca valores importantes, la humildad, la generosidad, el amor al prójimo. Aprendes a compartir lo poco que tienes y a ayudar a quien lo necesita. Estas lecciones, grabadas en tu joven corazón, te preparan para el camino que te espera, un camino que te llevará más allá de los campos de tu infancia, hacia un destino extraordinario, pero que comenzará con un burro y la fe inquebrantable en Dios. Pero la vida en el campo, aunque sencilla y hermosa, no llenaba completamente tu corazón. Sentías un anhelo profundo, una inquietud que te empujaba hacia algo más grande. Las historias de los frailes franciscanos, con su humildad y su entrega a los demás, resonaban en tu alma. Empezaste a soñar con una vida dedicada a Dios, una vida sencilla y dedicada al servicio. Un día, viste a un grupo de frailes franciscanos pasando por tu pueblo. Sus rostros, marcados por la austeridad pero llenos de paz, te cautivaron. Observaste su humildad, su sencillez, la forma en que interactuaban con la gente, ayudando a los necesitados. En ese momento, supiste que ese era el camino que debías seguir. El llamado a la orden franciscana era claro e irresistible. Te acercaste a ellos tímidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Les contaste tu deseo de unirte a su orden, de consagrar tu vida al servicio de Dios y a los demás. Los frailes, sabios y comprensivos, escucharon atentamente tus palabras, viendo en ti la sinceridad y la fe. Te vieron no como un simple campesino, sino como un alma llamada a una vida más allá de las labores del campo. Así, tú, Félix, abrazaste la pobreza no como una carga, sino como un camino hacia la santidad. Renunciaste a las comodidades del campo, a la seguridad de una vida sencilla,
para entregarte por completo a los más necesitados. Tu corazón, movido por un amor incondicional, te impulsaba a compartir lo poco que tenías, incluso cuando ese poco era casi nada. La pobreza para ti no era solo la ausencia de riqueza material, era una actitud, una forma de vida. Era la humildad que te permitía conectar con el sufrimiento de los demás, comprender su dolor y ofrecerles, no solo ayuda material, sino también consuelo y compañía. Tú veías a Cristo en cada rostro desamparado. Tu caridad era ilimitada, tu generosidad desbordante. No esperabas nada a cambio, tu única recompensa era la satisfacción de aliviar el sufrimiento ajeno. Tú compartías no solo tus pocos bienes materiales, sino también tu tiempo, tu energía, tu corazón. Para ti, cada persona necesitada era un reflejo de la imagen de Dios. Y así, en tu camino hacia la santidad, un nuevo compañero apareció, un humilde burro. No era un animal cualquiera, sino un fiel amigo, paciente y resistente, que te acompañó en tus largas jornadas de predicación y caridad. Su paso tranquilo contrastaba con la urgencia de tu espíritu, pero su presencia constante te recordaba la importancia de la humildad y la perseverancia. El burro cargaba tus pocas pertenencias, tus libros y el pan para el día. A veces, incluso compartía tu frugal comida, un gesto sencillo que reflejaba la profunda conexión entre vosotros. Su resistencia te inspiraba, su silencio te ayudaba a meditar. Era un compañero silencioso, pero profundamente significativo en tu viaje espiritual. Recuerda, este no era un animal de lujo, sino un símbolo de la sencillez y la humildad que abrazaste. Su presencia constante te recordaba que incluso en los momentos más difíciles, la compañía y la ayuda incondicional pueden hacerte más fuerte. El burro, en su sencillez, se convirtió en un reflejo de tu propia búsqueda de la santidad, un fiel compañero en tu caminar hacia Dios. Ese burro, tu fiel compañero, representaba mucho más que un simple medio de transporte. Para ti, era la humildad personificada, un reflejo de tu propia entrega a Dios. Su paso lento y constante simbolizaba la paciencia necesaria en el camino espiritual, la perseverancia a pesar de las dificultades. Observa cómo su mirada transmite una serenidad profunda, una aceptación de su humilde servicio. Su resistencia física se convertía en una metáfora de tu fortaleza interior, la capacidad de cargar con las pruebas y las tribulaciones sin quebrantarte. Cada jornada a su lado, cada ascenso y cada descenso, era una lección de humildad y perseverancia en tu búsqueda de la santidad. Él, sin quejarse, te llevaba a cumplir tu misión divina. El burro, símbolo de servicio desinteresado, te recordaba constantemente el propósito de tu vida, servir a Dios con humildad y abnegación. No buscaba reconocimiento ni gloria, solo cumplir su tarea. Asimismo, tú, siguiendo su ejemplo silencioso, te dedicabas a tu labor con una entrega total, sin esperar recompensas terrenales. Recuerda aquella vez, tú y tu fiel compañero, cruzando los Apeninos bajo una tormenta feroz. Las leyendas dicen que la lluvia se detuvo milagrosamente justo sobre vosotros, formando un extraño arco iris que os protegió del granizo y el viento. Muchos lo atribuyeron a la intervención divina, una señal de la bendición de Dios sobre tu humilde servicio. ¿Y qué decir de aquella ocasión en que un lobo hambriento intentó atacaros? Cuentan que el animal, a punto de abalanzarse, se paralizó, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Tu burro, impertérrito, continuó su camino, y el lobo, finalmente, se alejó sin hacer daño. Se hablaba de un milagro, de la protección celestial sobre tu humildad y devoción. Incluso se dice que en más de una ocasión, tu burro, aparentemente agotado, recuperaba fuerzas de manera inexplicable, permitiéndote llegar a tu destino a tiempo para cumplir con tus obligaciones. La gente veía en eso una manifestación de la gracia divina, una ayuda sobrenatural que te permitía servir a Dios sin descanso. Era la prueba de que Dios protegía a los humildes, a aquellos que, como tú, servían con abnegación. Recuerda ese paso empinado, casi vertical, tú y San Félix sobre el burro, con la carga de provisiones balanceándose precariamente.
parecía imposible, ¿verdad? El camino se estrechaba, la roca se desmoronaba bajo las pezuñas del animal. Pero la fe de Félix, su confianza en la providencia, era un escudo invisible contra el miedo. Él cantaba, un canto sencillo pero poderoso, que resonaba en el silencio de las montañas. Luego vino el río crecido, furioso, sus aguas embravecidas amenazando con arrastrar todo a su paso. Un obstáculo aparentemente insuperable. Pero Félix, con una plegaria silenciosa, guiaba al burro con firmeza, buscando un vado entre las rocas. El animal, como si comprendiera la gravedad de la situación, avanzó con cautela, sus pezuñas buscando apoyo seguro en las piedras resbaladizas. Y lo cruzasteis. Y finalmente, la tormenta de nieve. El frío te calaba hasta los huesos, la visibilidad era casi nula. El burro, agotado, tropezaba con la nieve profunda. Pero la fe de Félix, esa llama interior, fue el faro que te guió. Cada paso, cada respiro, era un acto de fe, una oración muda en medio del silencio blanco y hostil. Y llegasteis a vuestro destino, santos y salvos, gracias a esa fe inquebrantable. Mira cómo, a pesar del esfuerzo, la imagen es de una unidad asombrosa. Tú, Félix, y los frailes, todos unidos por una misma meta, arrastrando la carga, unidos en el sudor y el esfuerzo. El burro, aunque cansado, se convierte en un símbolo de esa perseverancia colectiva. Cada uno, a su manera, contribuye al viaje, demostrando que incluso en las tareas más difíciles, la unión hace la fuerza. Observa la escena, tú, sujetando las riendas, los frailes empujando desde atrás, un trabajo en equipo silencioso pero efectivo. No hay quejas, solo la firmeza de la fe y la confianza en el otro. Es una lección de humildad y colaboración que trasciende el simple acto de transportar provisiones. Es una metáfora de la vida misma, de cómo la ayuda mutua nos lleva a superar cualquier obstáculo. Piensa en ello, la imagen del burro, cargado pero firme, refleja la carga que cada uno llevamos en la vida. Pero la presencia de los frailes, trabajando juntos, nos enseña que esas cargas, por más pesadas que parezcan, se aligeran con la ayuda y el apoyo mutuo. Es una imagen de fe, de esperanza, y sobre todo, de la fuerza que nace de la unidad y el trabajo en equipo. Un mensaje poderoso que trasciende el tiempo. Pero, ¿sabías que la leyenda cuenta algo más? Se dice que, en medio del esfuerzo titánico, el burro, agotado pero perseverante, habló. Habló, tú. No con un rebuzno cualquiera, sino con palabras claras, agradeciendo a Félix y a los frailes su ayuda, alabando su fe inquebrantable. Un milagro, un susurro divino en medio del polvo y el cansancio. La voz del animal, cargada de una extraña sabiduría, resonó en el valle, dejando a todos atónitos. La noticia corrió como la pólvora. Un burro que hablaba, un milagro atribuido a la santidad de Félix. Gente de todas partes acudía para presenciar el evento, para escuchar con sus propios oídos las palabras del animal sagrado. Algunos decían que era un engaño, otros que era un acto de Dios. ¿Tú, qué crees que era? La verdad, como suele suceder, se encuentra en algún punto entre la fe ciega y el escepticismo puro. Lo cierto es que, para la gente, fue una prueba palpable de la bondad de San Félix. La leyenda del burro que habla se convirtió en un cuento popular, transmitido de generación en generación. Un recordatorio del poder de la fe, de la humildad de San Félix, y de la magia que a veces se esconde en lo cotidiano. Incluso hoy, muchos peregrinos visitan el lugar, buscando un eco de aquella voz milagrosa, un susurro que trasciende siglos de historia. ¿Tú, te animarías a buscarlo? Claro que sí, tú sabes que Félix no solo hablaba con animales, sino que sentía una profunda conexión con la naturaleza. Él veía en cada planta, en cada pájaro, en cada arroyo, una parte de Dios. Para él, cuidar la creación no era una tarea, sino un acto de adoración, una forma de agradecer la generosidad divina.
Observa cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas, cómo el viento susurraba secretos entre los árboles, todo era un reflejo de la belleza de Dios, y Félix lo percibía con una intensidad que pocos podían comprender. Imagina, tú, la paz que sentía Félix al trabajar la tierra, plantando semillas que se convertirían en alimento, observando el crecimiento de las plantas como un milagro continuo. Él veía la mano de Dios en cada etapa del proceso, desde la pequeña semilla hasta la cosecha abundante. No era solo trabajo físico, era una comunión espiritual con la naturaleza, una meditación activa que le acercaba a lo divino. Para Félix, cada criatura, por pequeña que fuera, era sagrada. Él veía la grandeza de Dios reflejada en la humildad de una hormiga, en el vuelo majestuoso de un águila, en la belleza sutil de una flor silvestre. Su amor por la creación era incondicional, un reflejo de su profunda fe y de su humildad ante la grandeza divina. Él entendía que la naturaleza no era algo aparte de él, sino una parte integral de su existencia espiritual. Pero su amor no se limitaba a las palabras, tú lo sabes. Observa cómo Félix cuidaba a cada criatura, desde el pequeño gorrión hasta el robusto buey. Limpiaba sus heridas con hierbas medicinales, les daba de comer con sus propias manos, y les hablaba con una ternura que solo un corazón puro puede expresar. Era un reflejo de la compasión divina, un eco del amor de Dios por todas sus creaciones. Para Félix, cada animal era una bendición, una muestra del amor infinito de Dios. No veía diferencia entre cuidar a un animal y cuidar a un hermano. Su humildad se extendía a todas las criaturas, grandes y pequeñas, mostrando que el amor verdadero no conoce límites ni prejuicios. Y en ese cuidado tan tierno, tú podías ver la esencia misma de su espiritualidad. Él entendía que el cuidado de los animales era un acto de adoración, una forma de expresar su gratitud a Dios por la belleza y la diversidad de su creación. No veía el trabajo como una carga, sino como una oportunidad para acercarse más a Dios, para manifestar su amor incondicional a través del servicio a los demás, incluso a las criaturas más humildes. Recuerda tú, ese era el corazón de San Félix. Y así, tú ves, su vida era un reflejo de esa sencillez que predicaba. No buscaba lujos, ni comodidades innecesarias. Su ropa era humilde, sus posesiones pocas, apenas lo necesario para sobrevivir. Él encontraba la verdadera riqueza en la humildad, en la entrega a Dios y al prójimo. Observa cómo se vestía, simple y modestamente, sin pretensiones, reflejando la pureza de su alma. Su celda era pequeña y austera, sin adornos ni excesos. Un catre tosco, una mesa sencilla y una silla bastaban para sus necesidades. No anhelaba el confort material, su paz interior provenía de la conexión espiritual, de la oración constante y del servicio a los demás. Para él, la verdadera opulencia residía en la riqueza del espíritu, en la generosidad del corazón. Él entendía que la verdadera felicidad no se encontraba en la acumulación de bienes materiales, sino en la búsqueda de la virtud y la santidad. Su vida era un ejemplo vivo de que la sencillez no es sinónimo de pobreza, sino de una elección consciente de priorizar lo esencial, de vivir con humildad y gratitud por las bendiciones recibidas. Observa cómo su rostro refleja una profunda paz interior, ajena a las preocupaciones mundanas. Pero tú te preguntarás, ¿cómo se manifestaba ese servicio y sacrificio? Pues bien, observa cómo Félix, a pesar de su humildad, se dedicaba incansablemente al cuidado de los enfermos en el hospital de los frailes. No se detenía ante la suciedad, el dolor o el cansancio. Para él, cada alma necesitada era una oportunidad para servir a Dios. Su abnegación llegaba incluso a compartir su escasa comida con los más pobres y necesitados que acudían a la puerta del convento. Imagínate, tú, el frío de las noches italianas y la escasez del invierno, pero él, sin dudarlo, compartía lo poco que tenía, demostrando un amor incondicional a los desfavorecidos. Además de su servicio directo, Félix dedicaba largas horas a la oración y a la penitencia, buscando siempre la perfección espiritual. Él no buscaba reconocimientos, ni alabanzas,
su satisfacción provenía de la cercanía con Dios y de la ayuda que brindaba a los demás. Su vida era un ejemplo silencioso, pero profundamente poderoso. Así que, imagínate, tú ves a Félix no solo como un simple cuidador, sino como un ejemplo vivo de la fe en acción. Su humildad, esa que te mencioné antes, no era pasividad, sino una fuerza silenciosa que lo impulsaba a servir sin esperar nada a cambio. Su entrega total a los demás, su capacidad de ver a Cristo en cada enfermo, eso es lo que realmente define su legado. Su vida, llena de sacrificios y entrega, se convirtió en un faro de esperanza para los demás. No se trata solo de sus acciones, sino de la actitud con la que las realizaba. Piensa en la profunda fe que lo movía, la completa confianza en Dios, que le permitía superar cualquier dificultad. Ese es el verdadero legado de San Félix, un ejemplo de cómo vivir la fe cristiana en medio de las adversidades. Él te enseña que el verdadero servicio no se limita a las grandes acciones, sino que se encuentra en los pequeños detalles, en la atención constante a los demás, en la compasión sincera. Su humildad, su perseverancia, su fe inquebrantable, todo esto conforma un modelo de vida cristiana que sigue inspirando a millones de personas a través de los siglos. Un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Pues bien, piensa en cómo los artistas de la época quisieron plasmar su humildad y su entrega. Verás a San Félix, a menudo, representado con su burro, ese fiel compañero inseparable. A veces, lo pintan con un halo de santidad, pero también con una sencillez asombrosa, reflejando su vida cotidiana. Imagina la paleta de colores, tonos tierra, ocres, marrones, como los paisajes toscanos que lo rodeaban. En otras representaciones, lo verás en escenas de su vida diaria, cuidando a los animales, siempre con una expresión serena y compasiva. Observa cómo los artistas utilizaban los detalles, la textura de la tela de su ropa, el brillo de sus ojos, la expresión de su rostro. Busca esas pequeñas pinceladas que hablan de su profunda espiritualidad, a pesar de su sencillez. A veces, aparece en escenas más solemnes, rodeado de frailes o en momentos de oración. Pero incluso en esas imágenes, la humildad sigue presente, una humildad que no es debilidad, sino una fortaleza espiritual. Fíjate en cómo la iconografía lo presenta, no como un personaje grandioso, sino como un hombre sencillo, dedicado a Dios y al servicio de los demás. Piensa en el simbolismo de cada elemento en la escena. Mira, la devoción a San Félix no se quedó en los muros de los conventos. Se extendió por toda Italia, llegando a pueblos y aldeas. Imagina a la gente, campesinos y nobles, rezando ante sus imágenes, pidiendo su intercesión por sus cosechas, sus animales, sus familias. Su humildad resonaba con la vida sencilla de muchos, convirtiéndolo en un santo cercano, accesible. A lo largo de los siglos, se construyeron capillas y santuarios en su honor. Fiestas y procesiones se celebraban para recordarlo, y tú puedes imaginarte el fervor popular, las canciones dedicadas al santo, el aroma a incienso mezclándose con el aire fresco del campo italiano. Su historia, su vida sencilla, se convertía en un ejemplo a seguir. Esa devoción perdura hasta nuestros días. Aunque hayan pasado siglos, la gente sigue recordándolo, sigue pidiéndole su ayuda. Su ejemplo de humildad y servicio a los demás sigue inspirando a muchos. ¿Y tú, qué sientes al conocer su historia? ¿Te inspira su ejemplo de vida? Y así, tú, peregrino anónimo, te embarcas en un viaje. Imagina el polvo en el camino, el sol abrasador en tu rostro, la compañía de otros devotos, compartiendo historias y plegarias. Cada paso, una oración muda, cada piedra, un testimonio de fe inquebrantable hacia San Félix. ¿Te imaginas la emoción al acercarte al santuario, la promesa de consuelo y paz que te espera? Llegas finalmente. El santuario, un faro de esperanza en medio de la campiña italiana. Las campanas resuenan, anunciando tu llegada, una bienvenida celestial. El aire mismo parece vibrar con la fe acumulada de siglos. Miles de historias, de súplicas y agradecimientos se entrelazan en las piedras de ese lugar sagrado.
Tú, en medio de esa multitud devota, sientes la profunda conexión con la espiritualidad. Quizás te arrodillas ante el altar, pides por un milagro, o simplemente te quedas en silencio, absorbiendo la paz y la serenidad del lugar. La peregrinación no es solo un viaje físico, sino un viaje espiritual, una transformación interior. Es un testimonio de tu fe, un acto de entrega y esperanza en la intercesión de San Félix. Y al partir, llevas contigo la bendición y la paz que solo ese lugar sagrado puede ofrecer. Llegas finalmente al santuario, y entre las historias de milagros y curaciones, descubres una faceta menos conocida de San Félix, su profunda compasión por los animales. Se cuenta que protegía a las criaturas más débiles, intercediendo por ellas ante cualquier maltrato. Imagina a Félix, con sus manos curtidas por el trabajo, acariciando a un pequeño pájaro herido, o defendiendo a un burro maltratado. Su amor por la creación de Dios era ilimitado. Su ejemplo nos habla hoy, en un mundo donde la explotación y el abandono animal son una triste realidad. Piensa en ello, tú que te encuentras en este viaje espiritual. ¿Cómo podemos, a nuestra manera, seguir el ejemplo de San Félix? ¿Cómo podemos ser defensores de aquellos que no tienen voz? Él nos invita a la reflexión, a la acción, a ser guardianes responsables de todas las criaturas de Dios. Quizás no puedas realizar grandes hazañas, pero cada pequeño gesto cuenta. Un acto de compasión, una donación a un refugio, una palabra de aliento para alguien que cuida animales, todo ello se suma a un gran movimiento de protección animal. Recuerda la lección de San Félix, la verdadera grandeza reside en la humildad y en el amor incondicional por todas las criaturas de Dios, sin importar su tamaño o su condición. Mira, ese humilde burro que cargaba las provisiones del monasterio. ¿Ves su testarudez, su resistencia a las dificultades del camino? Esa es la misma perseverancia que San Félix mostraba en su fe. A pesar de las adversidades, él nunca se rindió, siempre avanzando, paso a paso, hacia su objetivo, servir a Dios y a los demás. Piensa en el burro, en su carga, en el camino accidentado, y en la fe inquebrantable de San Félix, llevando su propia cruz con similar constancia. La fe, como la carga del burro, puede parecer pesada, abrumadora a veces. Pero San Félix, al igual que ese animal, nunca se dejó vencer. Su perseverancia en la oración, en la caridad, en la humildad, fue constante, como el paso firme del burro sobre terreno irregular. Recuerda la imagen, el burro, símbolo de paciencia y resistencia, un reflejo de la fortaleza espiritual de San Félix. Tú también puedes encontrar esa fuerza interior, esa perseverancia en la fe, mirando al ejemplo de San Félix. Aprende de su humildad, de su dedicación, de su constancia. Como el burro que, paso a paso, llega a su destino, así también tú, con perseverancia, alcanzarás tus metas espirituales. No te rindas ante las dificultades, recuerda la imagen del burro, símbolo de la fe inquebrantable. Piensa en eso, tú. Félix, un hombre sencillo, que eligió la humildad por encima de la vanidad. No buscaba la gloria, ni el reconocimiento, solo servir a Dios y a los demás. Su vida, llena de pequeños actos de caridad, nos muestra que la verdadera grandeza reside en la sencillez, en la entrega desinteresada. Esa humildad, reflejada en su vida diaria, es la que lo hizo un ejemplo a seguir. Él no necesitaba grandes gestos para demostrar su fe. Sus acciones hablan por sí solas. Observa cómo su humildad se manifiesta en cada uno de sus actos, en su servicio a los demás, en su perseverancia en la oración, en su aceptación de las dificultades. Esa es la verdadera lección, ¿no crees? La humildad no es debilidad, sino una fuerza interior que nos permite ser mejores. La humildad de San Félix nos invita a la reflexión. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por los logros materiales, ni por el poder, sino por la capacidad de amar, de servir y de perdonar. Su ejemplo nos llama a ser más humildes, a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la voluntad de Dios por encima de nuestras propias ambiciones. ¿Qué podemos aprender nosotros de su humildad? Y así, amigo,
termina la historia de San Félix. Pero su legado, ¿acaso se desvanece con el tiempo? Para nada. Su humildad, su servicio desinteresado, siguen inspirando a miles. Piensa en su sencillez, en cómo eligió la compañía de un burro antes que la de los poderosos. Esa imagen, ¿verdad que te conmueve? Su burro, ese fiel compañero, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la humildad, de la compañía incondicional, de la aceptación de lo sencillo. No era un animal cualquiera, ¿verdad? Era el reflejo de la propia vida de Félix, una vida dedicada al servicio, alejada del lujo y la ostentación. Recuerda, tú, que la verdadera grandeza no reside en los títulos ni en las riquezas, sino en el amor al prójimo. San Félix y su burro nos enseñan que la compañía genuina y la vida sencilla son tesoros más valiosos que cualquier corona. Su historia, una lección para siempre. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre San Félix. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su historia con el burro? Déjalo en comentarios.